Durante los últimos 2 siglos hemos escuchado que los Vedas son himnos antiguos que hablan principalmente de dioses, rituales y vacas. Y algunos se han preguntado, ¿por qué se han conservado por 5.000 años 4 libros que hablan de vacas? Con la llegada de Internet comenzaron los reclamos. ¿No será que las traducciones occidentales fallaban debido al desconocimiento de la gramática del sánscrito? ¿O tal vez por conveniencias políticas en las interpretaciones? Aquí vemos una lista de palabras originales en sánscrito que fueron traducidas como vaca. Palabras como inteligencia, luz, cosmos, indestructible, tierra, cielo, libertad, ilimitado, poder creativo y muchas otras más que fueron traducidas como vaca o relativo a las vacas. Como resultado, la mayoría no conoce realmente los Vedas. Veremos en varios cortos videos un punto de vista diferente para intentar comprender de qué hablan los Vedas. Veda significa conocimiento, conocimiento de la realidad. La naturaleza de la realidad es el tema principal de los Vedas. En ellos se afirma que esta realidad aparece frente al observador de manera diferente dependiendo del punto de vista elegido. Los instrumentos que utiliza el ser humano para observar la realidad son los sentidos y el intelecto. Debido a que los individuos se encuentran en diferentes estados cognitivos, pueden ver la realidad desde diferentes ángulos y confundir lo ilusorio con lo verdadero. El estado o posición del observador hará que vea una realidad diferente. La totalidad de los puntos de vista resultará también en una comprensión diferente. Y por puntos de vista debemos entender la posición espacial del observador y su comprensión del mensaje político, cultural o artístico. Según los Vedas, en cada individuo existen 2 clases de intelectos, un intelecto imperfecto y un intelecto perfecto que abarca la comprensión total. De acuerdo al intelecto utilizado, la realidad aparece como ilusión o como verdad. Los Vedas son como una enorme biblioteca que resume el estado del conocimiento del mundo antiguo. Sus himnos cantan la síntesis del conocimiento existente siglos antes de Cristo. Esta enorme colección del saber divide el conocimiento en 2 clases, un conocimiento inferior o imperfecto y el conocimiento superior o perfecto. Los Vedas son un compendio de estas 2 clases de conocimiento. El conocimiento llamado conocimiento inferior designa las materias de utilidad técnica, como son la medicina, la arquería, música, danza, estrategia militar, arquitectura, artes y todo conocimiento que pueda ser experimentado. El conocimiento superior es llamado conocimiento de lo abstracto, aquello que los ojos no pueden ver. En ello se explica la esencia de la materia y las fuerzas que crean, sostienen y transforman el mundo visible, la cosmogonía, el origen del universo en su aspecto visible y las fuerzas ocultas que lo expanden o contienen. Con la aparición de la escritura, toda esta enorme cantidad de conocimiento es ordenada en forma de 4 grandes libros donde se incluyen resúmenes que sintetizan el conocimiento que consideran superior y que se conoce como Vedanta. El contenido de los Upanishads es llamado Vedanta, la esencia de los Vedas, y es una colección de métodos de enseñanza o herramientas para el conocimiento. Y es aquí donde en los Vedas se habla de una vaca especial que tiene nombre. Hace 10.000 años, los hombres observaron que las vacas pasaban mucho tiempo masticando hierbas y luego producían leche para alimentar al ternero. También observaron que mientras menos hierba mastica, menos leche se obtiene. Entonces concluyeron que el trabajo de la vaca es extraer la esencia de los vegetales para convertirla en leche. Y compusieron himnos donde explicaron que todas nuestras acciones y trabajos son provocados por nuestras necesidades, pero que si masticamos el significado de nuestras acciones, encontraremos que somos capaces de extraer la esencia de la existencia. Kamadhenu no es una diosa vaca, literalmente significa de donde se extrae todo lo que se puede desear. Sus 4 patas son los Vedas y su cuerpo está formado por todos los conceptos, ideas y dioses creados por el hombre. Kamadhenu representa la enseñanza de los Vedas que debe ser masticada para extraer su esencia y ese bálsamo son los Upanishads, la leche que da vida a una nueva conciencia superior. Pero esa conciencia se torna a veces difícil de alcanzar. Los Vedas anticiparon que no pueden ser comprendidos si no se comprende antes el fenómeno llamado superposición que afecta a nuestro intelecto inferior. Para clarificar la naturaleza del conocimiento erróneo se utilizan metáforas e historias. Tomemos una de las metáforas más conocidas en los Vedas. Una persona camina en la penumbra del atardecer y se encuentra una gran serpiente durmiendo sobre el camino. Temeroso, decide esperar hasta el amanecer para continuar su viaje y no logra dormir vigilando a la serpiente. Cuando el día llega, descubre que es una soga. En la metáfora de la serpiente soga, se afirma que el sentido de la vista transmite al cerebro las imágenes que el ojo ve sin interpretación alguna. En el cerebro, un receptor interpreta la información de manera errónea debido a los miedos y ve una serpiente donde hay una soga.
Sin embargo, la serpiente no podría haber aparecido sin la presencia de una base física, la cuerda. Por lo tanto, no es una ilusión total como en el sueño. Esta ilusión, el estado de serpiente, es una superposición. La serpiente en realidad nunca estuvo presente. Por el contrario, la cuerda como realidad física estuvo siempre presente, incluso mientras la serpiente ocupaba su lugar. El estado de serpiente es una superposición y su posterior anulación es la retirada de la imagen falsa que dejará ver el verdadero objeto observado. En India, la industria de los tejidos era una de las más grandes del mundo antiguo y los Vedas utilizan términos textiles para explicar la realidad visible y la realidad subyacente que hace posible el universo. En los telares se utilizan hilos rectos llamados urdimbre que sostienen a otros hilos que cruzan pasando alternativamente por debajo y por encima de la urdimbre. Los diseños que vemos y tocamos en esta alfombra son la realidad, pero la urdimbre es la realidad subyacente y apenas visible que sostiene la realidad que perciben los sentidos. Esto se llama pensamiento abstracto o ciencia védica. El conocimiento completo necesariamente incluye la comprensión de los principios ocultos, el alma de las cosas, las leyes físicas y las leyes biológicas. El uso de este instrumento superior permitirá comprender la verdadera naturaleza del yo y la esencia del universo. Para un vendedor de flores es importante que las flores duren varios días, pero para el vendedor de fruta es necesario que las flores mueran y la fruta crezca. Para el vendedor de semillas es necesario que la fruta se seque para recogerlas. La esencia de esta enseñanza es que el ciclo planta, flores, frutas, semillas es el mismo ser en diferentes etapas. Es como decir que el adolescente es la muerte del niño y el adulto es la muerte del adolescente. Verlo como una unidad en diferentes etapas es comprender que la flor se transforma. No podemos decir que muere. En realidad, solo muere para el ignorante. La herramienta o mantra para comprender este fenómeno se encuentra en los Upanishad. Esta estrofa es conocida como aquello que nos eleva a lo esencial y dice así: de la falsedad, elévanos a la verdad. De la ignorancia, elévanos al conocimiento superior. De lo que se transforma, elévanos a lo que es eterno, la esencia. Esta herramienta, llamada mantra, fue insertada en la banda de sonido de la película Matrix, cuyo título significa mecanismo oculto. El jnana, el intelecto superior, despoja de su forma al objeto y cerrando los ojos percibe su verdadera naturaleza. Matrix se llama también a una roca donde puede haber gemas incrustadas. Los Vedas afirman que todos los seres humanos tienen la posibilidad de utilizar el intelecto superior que no existe en los animales. Viveka es la capacidad para el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto es simbolizado por el tercer ojo sobre el lóbulo frontal. Para utilizar Viveka se deben quitar la atención de lo visto y utilizar un tercer ojo que permite ver más allá de lo que ven los dos ojos. El tercer ojo es el intelecto capaz de ver lo abstracto en lo visto por los ojos. Y esto es lo que veremos en nuestro próximo video. Montado sobre el conocimiento inferior, en el ser humano viaja la posibilidad de utilizar a Vinayaka, el conocimiento que libera de toda dificultad causada por los miedos y los deseos. Para más información o preguntas, aquí abajo tienes un link. Si te gusta leer esto en libro, aquí tienes otro link debajo. Suscríbete para que YouTube te comunique el próximo video de la colección de que hablan los Vedas.